Muy bien, vamos al texto bíblico. Romanos capítulo 6, versículos 3, 4. Mira lo que dice. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos para vida nueva. Este es un texto interesante y profundo. Y si hay cosas que en tu vida no funcionan, por ejemplo, el matrimonio no está funcionando, las relaciones con tu hijo no están funcionando, tu vida financiera no funciona, tu vida profesional no funciona, necesitas entender esto. Anoche ya expliqué un poco lo que es el terreno de la condenación. Pero esta noche voy a hablar un poco más de la muerte, porque el texto bíblico dice así: o no sabes, voy a hablar en segunda persona, singular, porque él habla, o no sabéis, en segunda persona plural. O no sabes que cuando te bautizas en la muerte de Cristo. Sí, pero pastor, yo no quiero bautizarme. No, es que necesitas entender qué es el bautismo. El bautismo no es el capricho de un pastor, el bautismo no es el capricho de una iglesia, no, tienes que entender qué es el bautismo. Hay mucha gente que no se bautiza porque no entiende lo que es el bautismo. Y no sabes que a veces la vida de derrota que vives se debe al hecho de que no entiendes lo que es el bautismo. Porque te digo una cosa, Dios no está solo interesado en la salvación de tu alma. Dios no te ve a ti, Dios te ve a ti como un ser humano completo. Dios quiere que te vaya bien, por eso dice 1 Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que tengas un buen carro, una buena casa, que tengas buena ropa, que tus hijos estudien en buenas escuelas. Dios quiere lo mejor. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Sabes que hay mucho cristiano que piensa que Dios solo se preocupa en nuestra salvación espiritual? Que Dios no se preocupa en nuestra comida, en nuestro vestido, en nuestro trabajo. No. Dios no te ve a ti como un espíritu sin carne, inclusive porque eso no existe. Solo existe el hombre completo. Dios se interesa en ti como ser humano completo. Entonces, Él quiere tu salvación completa. Y ahora vas a entender por qué el bautismo es un asunto serio para ser entendido. Pablo pregunta, ¿acaso no sabes que cuando eres bautizado en la muerte de Cristo? Vamos a hablar un poco de la muerte. ¿Qué es la muerte? Ya lo he explicado, pero voy a repetirlo de nuevo. ¿Qué es la muerte? Para entender lo que es la muerte, hay que entender lo que es la vida. Primero, porque la muerte es la ausencia de vida. Muerte y vida juntos no pueden andar. O estás muerto o estás vivo, pero muerto vivo no puedes estar. Entonces, ¿qué es la vida? Para que entiendas lo que es la muerte, tienes que entender lo que es la vida. ¿Qué es la vida? Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Si quieres estar vivo, tienes que estar en Jesús. Ahí estás vivo. Pero en el momento que te separas de Jesús,
Si Jesús es la vida, ¿de quién te estás separando? De la vida. Y si te separas de la vida, estás entrando en el territorio de la muerte. Hay mucha gente, por eso la Biblia dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Lo que la Biblia está diciendo es que hay mucha gente que está muerta y no sabe. Hay mucha gente que está muerta y no sabe. Y de repente esta noche tú eres uno de esos que está muerto y no sabe. Porque ya te dije, para estar vivo no basta respirar. Porque esa es la vida desde el punto de vista biológico, pero nosotros no somos solo cuerpo, somos un ser completo. Para disfrutar de la vida plena, no solo hay que respirar. Hay que vivir feliz, hay que tener un buen empleo, hay que probar una linda comida, hay que tener una familia bonita, hay que poder pasear. Cuando quieres volver a tu país para ver a tus padres, puedes hacerlo. Esa es la vida y esa es la vida que Dios quiere que vivas. La salvación no es solo en el cielo, porque hay cristianos que dicen, bueno, en el cielo ya tendré todo. ¿Cómo que en el cielo ya tendré todo? En el cielo vas a tener cosas que ojo no vio ni oído vio, pero en esta tierra ya puedes usufructuar los beneficios de la salvación. Y hay mucha gente que no goza de los beneficios de la salvación porque no se apodera, no agarra. Y Dios está ahí queriendo darte la vida. Pero para tener la vida, para disfrutar la vida, tienes que estar en comunión con la persona vida que es Cristo. Si te separas de Jesús, ya entras al territorio de la muerte. No mueres instantáneamente, porque vas a morir aquí al final de todo, vas a tener la muerte eterna. Pero desde que te separaste de Jesús hasta que mueras eternamente, hay un largo camino. Y ayer estudiamos eso. Es el camino de la condenación. Es el camino de la condenación. Vives, pero es una vida que no es vida. Nada te sale bien, todo te sale mal. Vives lleno de deudas, vives sin poder dormir, angustiado. Eres celoso, eres envidioso. Estás en el terreno de la condenación. Tus hijos se pierden, tu hogar se termina, te casas de nuevo, también se termina. Y te preguntas, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Por qué otros son felices y yo no? Es que tú estás en el camino de la condenación, estás camino a la muerte, estás en las manos del gato, estás perdido. ¿Quieres que se acabe esto? Tienes que volver al Señor Jesús. Pero ahí viene el asunto. Si tú te has ido para aquí y ahora quieres volver a Jesús, en el momento que estás volviendo a Jesús, aparece el diablo. Y el diablo conoce bien la Biblia. Oh, querido, el diablo conoce la Biblia mejor que cualquiera uno de nosotros. El diablo se sabe la Biblia de memoria. ¿Te acuerdas cuando fue a tentar al Señor Jesucristo en el desierto? Fue con la Biblia en la mano, todos los versículos en la punta de la lengua. Gracias a Dios que Jesús sabía la Biblia más que él. Y con la Biblia contrarrestó. Entonces el diablo conoce la Biblia, y cuando tú estás en el territorio de la muerte y llegas a la conclusión, no, yo tengo que salir de esta vida, yo tengo que salir de la condenación, y ahora ninguna condenación hay en Cristo Jesús, entonces yo tengo que volver, y cuando estás queriendo volver, ahí el diablo saca la Biblia, Romanos 3:23, saca la Biblia y le dice a Dios, espera, Señor Jesús, ¿qué dice aquí tu palabra? ¿Y qué dice? Porque la paga del pecado es la muerte. Y el diablo le pregunta a Jesús, ¿tu palabra vale o no vale? Sí, claro, vale.
Y el diablo dice, sí, porque aquí en Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿tu palabra vale? Sí vale. Entonces si vale, y este hombre está en el territorio de la muerte, si este hombre pecó, si este hombre se separó de ti y ahora está queriendo volver, ¿dónde está tu palabra? ¿No dice que el salario de la muerte del pecado es la muerte? ¿No dice que la paga del pecado es la muerte? Pues entonces tiene que morir. ¿Y ahora qué hacemos? Porque Jesús quiere salvarte. Jesús está con los brazos abiertos. Jesús está diciendo, hijo, ven. Y tú también llegaste estas noches a la conclusión de que tienes que ir. Pero ahora el diablo saca la Biblia. Tienes que morir. ¿Y ahora qué haces? Aquí es donde entra la persona maravillosa de Jesucristo. Porque Jesucristo le dice al diablo, está bien, él pecó y tiene que morir. Pero yo me hice hombre y como hombre fui a la tierra y fui tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, si yo no pequé como hombre, estoy hablando como hombre, no merezco morir, porque obedecí todo. Y este pobrecito pecó y merece morir. Pero como yo tengo la vida, porque no pequé, se la voy a dar al hombre. Y la muerte que el hombre merece, la voy a morir yo. Y fue por eso que el Señor Jesucristo fue clavado en la cruz del Calvario. Porque nosotros pecamos y teníamos que morir. Y cuando estamos volviendo a Jesucristo, el diablo dice, no, pero él pecó, tiene que morir. Entonces Jesús viene y muere por nosotros. Y ahora estamos libres de la muerte. Pero estamos libres y no estamos libres. Y ahora vas a ver lo que es el bautismo. Porque Pablo dice esta noche, ¿o no sabes que cuando te bautizas en la muerte de Cristo? Porque cuando eres sumergido en el agua, estás muriendo en la muerte de Cristo. Eso es lo que Pablo dice. Acabamos de leer. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. La muerte de Cristo tiene valor para ti. Tú puedes agarrar la vida de Cristo y darle la muerte que tú mereces. La muerte de Cristo te sirve solo si te bautizas. Porque en el momento que te bautizas, te estás bautizando en la muerte de Cristo. O sea, tú tienes en la vida solo dos caminos. Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, tenemos dos caminos. Primer camino, morir. No, pero yo no quiero morir. Entonces, bautizarte. No, pero yo no quiero bautizarme. Entonces, morir. No, pero yo no quiero morir. Entonces, bautizarte. Sí, pero es que todavía no estoy preparado. Entonces, morir. Sí, pero es que yo no quiero morir. Entonces, bautizarte. Tú no tienes otro camino. O te bautizas o mueres. Porque cuando te bautizas, te estás bautizando en la muerte de Cristo. Y es interesante, todos merecemos morir,
Pero ¿cómo es Dios? En el momento que entras al agua y te sumerges, ¿qué está pasando? En ese momento estás muriendo. Y el diablo ya no puede decir, este pecó y merece morir. Claro, pecaste, mereces morir, y ya estás muriendo. Estás muriendo la muerte de Cristo. La muerte de Cristo te sirve cuando tú simbólicamente entras al agua. Y así como Jesús resucitó, tú también sales del agua resucitado. Jesús resucitó para la gloria del Padre. Tú eres resucitado para vivir una vida nueva. Pero hay gente que dice así, pero pastor, es que yo todavía no estoy preparado. Mira, vamos a decir que te estás ahogando en el mar, ¿tá? Ya tragaste agua, ya no puedes más. Ay, y yo aparezco en un helicóptero y te arrojo una cuerda. Agárrate. Y tú dices, no, pero es que todavía no estoy preparado. ¿Qué preparado? O te agarras o mueres. Tienes que agarrarte porque es la cuerda salvadora. El bautismo es la cuerda salvadora para ti. Hay gente que piensa que se bautiza para pertenecer a una iglesia. No es así. Tú te bautizas para que la muerte de Cristo tenga valor para ti. Y a lo largo de mi vida yo he encontrado tanta gente, ¿sabes?, que se ha agarrado de la promesa. Yo estaba predicando una vez en Santa Cruz de la Sierra. ¿Hay algún boliviano aquí? Oh, mira, qué lindo. Hay varios. Yo estaba predicando en Santa Cruz de la Sierra, en un coliseo cerrado. Habían como unas 5,000 personas. Y yo estaba predicando el tema del bautismo. Y dije, tú tienes solo 2 caminos. Esta noche tienes 2 caminos. O te levantas y sales para continuar la vida que has vivido y vas caminando hacia tu muerte en el camino de la condenación, perdido, acabado, destruido. O entonces te levantas y vienes aquí adelante y le entregas la vida a Cristo. Y la muerte de Cristo te salva de todos tus pecados. Y dije, ¿cuántos esta noche quisieran levantarse y venir y aceptar la promesa de Cristo? Y sabes que la primera persona en levantarse fue un borracho, un ebrio, pero ebrio. Vino por el corredor así tambaleando, literalmente tambaleando. Y toda la gente comenzó a reírse porque el borracho no sabe lo que hace. Y llegó aquí adelante y aquí adelante estaba así. Ya iba a caer en cualquier momento. Y toda la gente riéndose. Y yo todavía le dije a la gente, miren, no se rían. Porque yo he visto milagros que no se pueden creer. Ese hombre le está entregando la vida a Cristo. Pero toda la gente pensaba, pero pobre borracho. Y todavía lloraba. Ahora, el borracho llora de todo, ¿no? Pero el pobre estaba ahí, compungido, llorando. Cabello largo, barba larga, ropa sucia. Olía mal. Yo sentía el olor de él de ahí hasta aquí. Y cuando la gente comenzó a levantarse, porque muchas otras personas se levantaron y vinieron, y llegaban junto a él, se retiraban discretamente, pero se retiraban porque el tipo olía mal. Nunca se bañaba. Un inmundo completamente. Pero estaba ahí entregándole la vida a Cristo. Y yo dije, hice una oración con él, con ellos, y les dije, bueno, ahora vayan en paz. El Espíritu de Dios los va a acompañar. Y todos se fueron. A la noche siguiente, yo hice una invitación y dije así, los que se han levantado anoche, esta noche ya no vengan, porque ya anoche se han levantado.
¿Quién es la primera persona que va a venir? Aparece el borracho nuevo y viene ahí. Todavía viene borracho. Y ahora sí la gente comenzó a reírse porque pues pensaban, está viendo, no sabe lo que hace. La tercera noche, digo, ¿quién va a ser la primera persona? Y yo ya estaba esperando que aparezca el borracho, pero el borracho no apareció. La cuarta no apareció, la quinta no apareció, la sexta no apareció. La penúltima noche prediqué el tema, reforcé el tema del bautismo y dije así: ¿cuántos quieren bautizarse en el nombre de Jesucristo? Para que la muerte de Cristo les sirva. ¿Cuántos quieren ser bautizados en la muerte de Cristo? Y la primera persona a levantarse fue un hombre de pantalón jeans, camisa blanca, bien peinado, se había echado gel en la cabeza, bien peinadito. Y vino aquí y así lloraba, y vino mucha gente. Pero yo lo empecé a mirar y dije, espera, tú no te levantaste la primera noche. Y él llorando dice, sí, pastor, el borracho soy yo. Pero yo no estaba borracho, estaba sano. Hice la oración, terminó, después yo salí. Fui al camarín porque el pastor me iba a recoger de ahí para llevarme al hotel. Y cuando estoy entrando al camarín, lo veo a él ahí afuera llorando. Y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, es que yo quiero bautizarme, pero no me quieren bautizar. Le digo, ¿y por qué no te quieren bautizar? Es que los hermanos me dicen que si yo he estado borracho el lunes, ¿cómo me van a bautizar hoy día viernes? No solo el lunes, el martes también me emborraché. Y él dice así, pero pastor, yo entiendo. Pero es que ellos no conocen mi vida, no conocen mi historia. Y yo le dije, cuéntame tu historia. Y él me dice, pastor, yo me casé con 20 años. Yo era ingeniero de minas en una de las compañías mineras más grandes de este país, en La Paz. Yo tenía un futuro maravilloso. Me casé con una niña linda que estaba terminando el curso en la universidad. Nos casamos, yo ya tenía dinero como para poder tener un hogar feliz. Nos fuimos en la luna de miel y volviendo, pastor, yo dormité en el volante, me salí. Mi esposa murió y yo salí vivo. Y el hombre empezó a llorar. Me dice, pastor, yo maté a una joven de 20 años. Yo la maté porque yo estaba manejando el carro. Quien tendría que haber muerto era yo. Pero yo salí vivo y ella murió. Pastor, en ese tiempo yo no conocía a Jesús, yo no conocía la Biblia, yo no conocía nada. Entonces me desesperé. Y la única salida fue tomar. Y comencé a tomar. En poco tiempo comencé a llegar tarde al empleo, comencé a faltar el empleo, perdí el empleo. Abandoné la familia. Pastor, hace 30 años yo vivo en la calle. Yo soy un pobre alcohólico que pide limosna todos los días, ni siquiera para comer, sino para comprar alcohol. Mi cabeza, mi mente está embrutecida por el alcohol. Yo soy como un animal que vive en la calle, duerme en la calle. Nunca me baño. Viví así mi vida hasta el lunes, pastor.
Y yo no entré aquí porque yo quería entrar. Yo estaba borracho. La puerta estaba abierta, me metí, me senté. Y usted dijo, esta noche tienes dos caminos. O te levantas y te vas para vivir la vida de condenación que has vivido, o te levantas y vienes para nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y pastor, yo creí en su palabra. Y aunque mi mente estaba embrutecida por el alcohol, yo entendí que para mí no había dos caminos, pastor. Para mí había solo un camino, porque aquel otro yo no quería más vivirlo en mi vida. Para mí solo existía Jesús. Y así borracho vine y me entregué a Jesús. ¿Y sabe por qué me levanté al día siguiente? La gente se rió pensando que yo no sabía lo que estaba haciendo, pero yo sabía lo que estaba haciendo. ¿Sabe por qué me levanté el segundo día? Cuando usted dijo, ya no se levanten los que se han levantado. Porque la primera noche después de salir, volví a emborracharme. Entonces la siguiente noche, cuando usted dijo, levántense los que no se han levantado, yo me volví a levantar, porque mi decisión de ayer, de anoche, yo la había destruido. Pero la segunda noche, pastor, ya no tomé. Y el tercer día, ya no tomé. Y el cuarto día, ya no tomé. Y el quinto día, ya no tomé. Pastor, hoy día está haciendo 5 días, pastor. Después de 30 años, pastor, 30 años tomando todos los días, hoy día son 5 días que no tomo. Para los hermanos no es nada, pero para mí, pastor, es un milagro, es un milagro. Y al lado estaba un anciano de iglesia. Y vino y lo abrazó y estaba llorando el anciano. ¿Y sabes lo que le dijo el anciano? Yo fui el que dije que no podías bautizarte, pero es que yo no conocía tu historia. Perdóname, pero si quieres puedes bautizarte. Y al día siguiente el borracho entró al tanque del bautismo. Y la Biblia dice, ¿o no sabes que el día que te bautizas estás muriendo la muerte de Cristo? Ya no necesitas morir. Por tus pecados necesitas morir. Pero si te bautizas ya no necesitas morir, porque la muerte de Cristo ya te sirve. Pero la muerte de Cristo solo le sirve al que se bautiza. Si tú no te bautizas, tú le estás diciendo a Jesús, Señor, no necesito tu muerte, yo voy a morir. Y entonces vas a continuar peregrinando en el camino de la condenación. Por eso Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, no es el que creyere y fuere bautizado, no, el creer y ser bautizado en el estilo de escritura de Juan es una misma cosa. Creer es bautizarse, porque creer es acción. No puedes separar las dos cosas. Un día yo estaba saliendo y un viejito estaba llorando allá afuera. Y me dice, pastor, toda la semana estoy viniendo a las reuniones y todas las noches quiero levantarme, pero no puedo. ¿Por qué no puedes?
Es que si me levanto, toda mi familia se va a reír de mí, se va a burlar de mí. Le digo, ¿por qué? Tu familia no es de la iglesia. No, pastor, al contrario, todos son de la iglesia. Pero entonces, ¿por qué se van a burlar? Yo creo que se van a alegrar. No, pastor, es que usted no sabe la situación. ¿Y cuál es la situación? Es que, pastor, yo soy el único rebelde de la familia. Me he burlado de mi esposa, la he perseguido a mi esposa, le he hecho la vida difícil a mis hijos, a mis cuñados, a mi suegra entonces, que fue la primera que conoció la palabra. Me he reído, los he perseguido. Y si me bautizo, ellos van a pensar que ellos ganaron y que yo perdí. Pero le digo, ¿y cómo? Ellos no saben que estás viniendo. No, pastor, no saben que ven. Pero ¿cómo es eso? Ellos están aquí. Sí están, pero no saben que estoy aquí. ¿Pero cómo? Dice, pastor, mi esposa un día llegó a la casa con unos cassettes y comenzó a colocar. Y aunque yo no quería oír, comencé a oír. Y en el cassette usted decía, tú dices que no crees, pero en el fondo eres un hombre vacío, eres un hombre triste, eres un hombre desesperado. Tú dices que no necesitas de Jesús, pero cuando llega la noche no puedes dormir. Pastor, era todo lo que yo sentía. Y yo me asusté cuando le escuché a usted, porque pensé, ¿cómo ese hombre me conoce? Al día siguiente mi esposa colocó otro sermón, yo escuché, al otro día otro sermón. Pero pastor, soy tan orgulloso que yo me hacía que no me interesaba, pero escuchaba todo, pero fingía que no me interesaba. Ahí el otro día comenzaron a decir, el pastor Bullón está viniendo para predicar aquí. Ahí, pastor, yo dejo que ellos se vayan temprano a la iglesia y cuando ya se han ido, yo me vengo y me siento ahí atrás. Y todas las noches yo quiero levantarme, pero tengo miedo porque ellos se van a reír de mí. Y ya era un hombre de 80 años de edad. Le digo, mira, tienes que entregarte a Jesús y tienes que bautizarte. Porque si no, la muerte de Cristo no te sirve. Mañana yo voy a hacer otra invitación y quiero que tú seas la primera persona en levantarse y venir. Y él me dice, pastor, no le prometo. Le digo, mira, mejor prométeme, porque esta noche yo voy a orar para que Dios no te deje dormir hasta que le entregues tu corazón. Mañana cuando yo hago la invitación, quiero verte a ti en primer lugar. Y él se fue. A la noche siguiente dije, ¿cuántos quieren bautizarse? ¿Quién es la primera persona? Y el viejito aparece. Y de repente cuando llega aquí un grupo de personas, aquí comienza a llorar. Y se abrazan los unos a los otros. Pero comienzan a llorar así. Y yo me di cuenta, esa es la familia, esa debe ser la familia. Y le dije, mira, anoche me dijiste que si te entregabas a Jesús, tu familia se iba a reír. Mira ahí, ¿quién se está riendo? Oh, querido, tú no tienes idea de cómo Jesús te ama. Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Así como eres, con ese carácter horrible que tú piensas que tienes, Jesús te ama. Con esos defectos que tienes, con esas cosas que escondes en tu corazón, eres precioso para Dios. Tú no vas a hacer nunca nada para que Dios te ame, porque Dios ya te ama. Pero tampoco vas a poder hacer nunca para Dios que Dios deje de amarte, porque hagas lo que hagas, Dios te va a amar. Dios te ama, eres importante, eres precioso para Él.
Si la vida te golpeó, si alguien te dice que no te quiere, si alguien te dice que no vales, si tú mismo un día te miras en el espejo de la vida y piensas que no vales nada, recuérdate, Jesús te ama. Vamos al texto bíblico de esta noche, Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo empieza el texto de esta noche haciendo una pregunta. Dice así: ¿o no sabéis que cuando somos bautizados en la muerte de Cristo? ¿Qué quiere decir ser bautizado en la muerte de Cristo? ¿Qué significa eso? Yo creo que muchos de ustedes han leído este texto más de una vez, pero pocas veces se han puesto a pensar en lo que significa ser bautizado en la muerte de Cristo. ¿Qué tiene que ver el bautismo con la muerte de Cristo? Para entender el mensaje de esta noche tenemos que entender lo que es la muerte, porque al ser bautizados somos bautizados en la muerte de Cristo. Ahora, para entender lo que es la muerte, primero tenemos que entender qué es la vida, porque la muerte es lo opuesto de la vida. Tú jamás vas a entender lo que es la muerte si no entiendes primero lo que es la vida, porque la muerte es ausencia de vida. Donde hay vida no hay muerte, y donde hay muerte no hay vida. Muerte y vida están separados. No se puede juntar la muerte con la vida. O estás muerto o estás vivo. ¿Qué quiere decir cuando somos bautizados? Somos bautizados en la muerte de Cristo. Tenemos que entender lo que es muerte. Y para entender lo que es la muerte, tenemos que entender primero lo que es la vida. Ahora, ¿qué es la vida? Mi pregunta está equivocada, porque yo no debería preguntar qué es la vida. Porque la vida no es algo. La vida no es algo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. La vida no es algo. La vida no es un periodo de tiempo que tu corazón late y tu pulmón respira. Desde el punto de vista biológico, eso tal vez sea la vida. Pero esta noche no te estoy hablando de la vida biológica. Esta noche te estoy hablando de la vida en su pleno sentido de vida. Jesús es la vida. No hay vida sin Cristo. Él es la vida. Jesús no tiene vida. Jesús es la vida. Pero antes de decir yo soy la vida, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es el camino. Si tú vas a un lugar, si tú quieres ir a un lugar y no conoces el camino, te vas a perder. Si tú quieres ir a un lugar y no conoces el camino, vas a intentar y nunca vas a llegar.
Estaré predicando esta noche aquí, por ejemplo, para una pareja cuyo hogar está semidestruido y tú quieres salvar tu matrimonio. Y has intentado, has luchado, pero no logras salvar tu matrimonio. ¿Sabes por qué no logras salvar? Porque quieres salvar el matrimonio. ¿Sabes a dónde quieres llegar? Quiero salvar mi matrimonio, pero no conoces el camino. Sabes que tienes que salvar tu matrimonio, pero no conoces el cómo, el camino. Ahora viene Jesucristo esta noche y te dice: yo soy el camino. Estoy predicando esta noche a alguien que está ahorcado de deudas, debes a medio mundo, no sabes qué hacer, no sabes dónde esconderte tus acreedores, te desesperas, lloras en la noche, quieres llegar a un punto en que no debas a nadie y te esfuerzas para eso, pero no logras. Necesitas conocer el camino, y el camino es Jesús. ¿Quieres rescatar a tu hijo de las drogas y no puedes? Necesitas conocer el camino. ¿Quieres perdonar a alguien y no puedes? Tú sabes que el rencor, el odio, el resentimiento es algo que no tiene sentido, porque vamos a olvidarnos un poco de la Biblia para hablar de la tontería que es el rencor. Si alguien te ofendió, si alguien te hirió y tú guardas rencor, guardas odio contra esa persona, si tu rencor, si tu odio le hiciese sufrir un poco al que te hirió, yo te diría, hasta por lógica, sigue guardándole rencor porque está sufriendo. Pero resulta que tu rencor no le hace nada al otro. Porque el odio, el rencor, el resentimiento es como el veneno, como el ácido que destruye el depósito donde está. El depósito es tu corazón. El rencor, el odio, el resentimiento es el ácido guardado en tu corazón. No le hace mal al otro, te hace mal a ti. Te destruye a ti, te incapacita de amar, te deja infeliz y no le hace mal al otro. Entonces, hasta por lógica, hasta por amor a ti mismo, tendrías que expulsar el rencor de tu corazón. Pero hay gente que me dice: pastor, yo quiero perdonar, pero no puedo. Entonces necesitas conocer el camino para perdonar. Y Jesús viene y dice: yo soy el camino. Jesús es el camino. Pero Él no dijo solo yo soy el camino, dijo: yo soy la verdad. La verdad no es una doctrina. La verdad no es un concepto. La verdad no es una teoría. Jesús dijo: yo soy la verdad. La verdad es una persona, la verdad es Cristo. Hoy día vivimos en tiempos del relativismo. La gente dice: todo es relativo. Cada uno tiene su propia verdad. No es correcto eso. ¿Cómo cada uno tiene su propia verdad? Jesús es la verdad. Tú puedes pensar lo que quieras, tú puedes imaginar lo que quieras, tú puedes inventar lo que quieras, pero eso no es verdad, porque la verdad no es el fruto de lo que tú imaginas. La verdad es una persona, la verdad es Jesús. ¿Quieres encontrar la verdad? Ve a Jesús, entrégate a Jesús, ríndete a Jesús, porque Jesús es la verdad. Pero yo me voy a detener en la tercera declaración de Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y para entender lo que es la muerte, hay que saber lo que es la vida.
Y Jesús dijo, yo soy la vida. Muy bien. Si Jesús es la vida y yo estoy en Cristo, yo estoy vivo. Por eso Jesús dijo, por eso el evangelista San Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús es la vida. No hay vida sin Cristo porque Él es la vida. Ahora, si Jesús es la vida y yo voluntariamente me separo de Jesús y Jesús es la vida, al separarme de Jesús me estoy separando ¿de qué? De la vida. Y al separarme de la vida estoy entrando en el territorio de la muerte. Estoy entrando al territorio de la muerte. Ahora vas a entender una cosa, querido. La muerte no es un castigo que Dios te da. Porque hay mucha gente que piensa, si yo peco, Dios me mata. Dios me da la muerte. No, querido. Dios nunca te puede dar la muerte. Porque para que Dios te dé algo, Él tendría que tener. Y si Jesús es la vida y la muerte es ausencia de vida, ¿cómo es que Jesús puede darte la muerte? Jesús no es fuente de muerte. Jesús es vida. Pero entonces, ¿por qué las personas mueren? Fácil, porque se separan de la vida. Y al separarte de la vida, entras al territorio de la muerte. La muerte no es algo que Dios te da. La muerte es un camino que tú escoges. Es un camino que tú eliges. Y entonces, ¿por qué Pablo en ese mismo capítulo, en el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte? Muchos cristianos cuando toman ese versículo que dice, la paga del pecado es la muerte, dicen, ¿estás viendo? Ahí está. La consecuencia, la paga del pecado es la muerte. Si pecas, Dios te mata. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es, el resultado del pecado es la muerte. Pero pastor, entonces si peco muero. Primero tienes que entender lo que es el pecado. ¿Qué cosa es el pecado? El pecado es separación de Dios. Vuestros pecados han hecho separación entre mí y vosotros, dice Dios. El pecado es separarse de Dios. Cuando te separas de Dios, entras al territorio del pecado. Cuando te separas de Dios, entras al territorio de la muerte. Porque el pecado y muerte son sinónimos. Este es el territorio del pecado. Este es el territorio de la muerte. Cuando tú dejas a Jesús, cuando tú te separas de la vida, ya entras al territorio de la muerte. Y la consecuencia, el resultado de haberte separado de la vida es la muerte. Por eso la paga del pecado es la muerte. Pero bueno, si esta muerte, te separas de la vida, entras a la muerte. Si esta muerte fuese ipso facto, ¿conoces esa expresión latina? Si fuese ipso facto, si fuese instantánea, te separaste y moriste, yo diría que esa muerte sería hasta una bendición. ¿Por qué? Porque te separaste, moriste, se acabó. Muerto, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, ya no hay nada. Te separaste, moriste. Pero no es así. No es te separaste de Jesús, moriste. No, Señor. Es
te separaste de Jesús, entraste al terreno de la muerte. Pablo le llama el camino de la condenación. Entraste al camino de la condenación. El camino de la condenación es un largo camino. Un día vas a morir definitivamente. Pero hasta que no llegue el momento de la muerte definitiva, vas a tener que caminar todo ese largo camino de condenación por el territorio de la muerte. En este camino de condenación, porque aquí el Señor de la muerte es el enemigo de Dios. Aquí está el Señor de la muerte. Yo no le voy a decir el Dios de la muerte, porque a Lucifer le gustaría ser Dios, pero nunca puede ser. Pero es el Señor de la muerte. Ahora allá está el Dios de la vida. Aquí está el Señor de la muerte. Y el enemigo te dice, ven, ven, ven. Y Jesús de este lado, con los brazos abiertos, te dice, ven, ven. Tú sabes que la Biblia es un libro de permanente invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El Espíritu y la iglesia dicen ven. Y el que oiga diga ven. Y el que tenga sed venga, beba. La Biblia es un libro de invitación. Dios, ven, ven, ven. Y de este otro lado, el Señor de la muerte, ven, ven, ven. Y el ser humano de aquí, mira para Jesús, mira para allá. Mira para aquí, mira para allá. Como diciendo, ¿quién da más? Porque así somos. ¿Quién me da más ventajas? Ahora, querido, cuando entras al territorio de la muerte, no es muerte instantánea. Empiezas el camino de la condenación. En este camino de la condenación te va a suceder dos cosas. El enemigo te puede quitar todo. Lentamente te va a quitar la familia, te va a quitar los hijos, te va a quitar la salud, te va a quitar el empleo, te va a quitar el dinero, te va a quitar los valores, te va a quitar los principios. Va a llegar un momento en que no vas a querer vivir. La vida no tiene sentido. Eso es una de las cosas que puede hacer el enemigo. Pero puede ser otra cosa. Te puede dar todo. Te da dinero, te da fama, te da poder, pero no puede darte paz. Y entonces el dinero, la fama y el poder no te sirven de nada. Por eso hay gente millonaria que agarra un revólver y se da un tiro. Por eso hay gente famosa, poderosa, que toma drogas hasta matarse. ¿Por qué? Porque en este camino de la condenación, o el enemigo te quita todo, o te da todo, pero no te da paz. Y entonces lo que te da no te sirve de nada. Este es un camino de dolor y de sufrimiento permanente. Llega un momento aquí en que no quieres más vivir. Te preguntas, Dios mío, ¿para qué vine al mundo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Tu vida no tiene sentido. Cuando llega la noche no puedes dormir. Inicias un trabajo, no te da resultado. Tus hijos se meten en problemas. Tu hogar se destruye. Llega un momento que te asfixias y te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no las cosas no me van bien? Es que estás en el terreno de la condenación. Pero Jesucristo del otro lado te dice, ven, ven, ven. Y un día golpeado por la vida, porque a veces, querido, a veces algunas personas necesitan que la vida los golpee para volver a Jesús. A veces cuando tienes dinero, cuando tienes salud, cuando tienes familia, ni te acuerdas de Dios. A veces la propia vida te da un knockout para hacerte pensar que necesitas de Jesús. Pero un día reaccionas y das la vuelta. Y ahí está Jesús con los brazos abiertos diciendo, ven. Y tú vas. Y cuando estás yendo, ahí pues el diablo es interesante. Cuando estás yendo y Jesús con los brazos aquí abiertos esperándote, el diablo, que conoce muy bien la Biblia, porque te digo una cosa,
Si hay alguien que conoce las Escrituras, es el enemigo de Dios. ¿Te acuerdas que en el desierto, cuando se fue a tentar a Jesús, se fue con la Biblia abierta y le leyó los versículos de la Biblia? Y si Jesús no hubiera conocido la palabra de Dios, hubiera caído. Porque el diablo decía, escrito está, escrito está, escrito está. El diablo conoce bien la Biblia. Entonces cuando tú, destruido por la vida, estás volviendo a Jesús, voy a inventar un diálogo, voy a imaginar un diálogo. El diablo le dice a Jesús, ¿lo vas a recibir? Claro que sí. ¿Pero por qué lo vas a recibir? Porque yo lo amo. ¿Y qué dice aquí Romanos 6:23? Porque el diablo conoce la Biblia. ¿Qué dice Romanos 6:23? ¿No dice aquí la paga del pecado es la muerte? Sí. ¿Y este no pecó? Sí. Entonces tiene que morir. ¿Por qué lo estás recibiendo? Tiene que morir porque se apartó de ti. Y ahora, ¿qué hace Jesús? Él te ama. Oh querido, tú no tienes idea de cómo Jesús te ama. Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Así como eres, con ese carácter horrible que tú piensas que tienes, Jesús te ama. Con esos defectos que tienes, con esas cosas que escondes en tu corazón, eres precioso para Dios. Tú no vas a hacer nunca nada para que Dios te ame, porque Dios ya te ama. Pero tampoco vas a poder hacer nunca para Dios que Dios deje de amarte, porque hagas lo que hagas, Dios te va a amar. Dios te ama, eres importante, eres precioso para Él. Si la vida te golpeó, si alguien te dice que no te quiere, si alguien te dice que no vales, si tú mismo un día te miras en el espejo de la vida y piensas que no vales nada, recuérdate, Jesús te ama y Él quiere salvarte. Jesús no quiere verte infeliz, sin dinero, sin empleo, sin familia, atormentado por el peso de tus pecados. No, Jesús quiere librarte, Jesús quiere perdonarte, Jesús quiere arrancar de tus manos la hoja de papel que has manchado con garabatos y quiere darte una hoja en blanco para que escribas una nueva historia. Pero cuando estás yendo a Él, pues el diablo le dice, Él ha pecado, tiene que morir. Y ahora, ¿qué hace Jesús si quiere salvarte? Y tú has pecado. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Y tú has escogido la muerte. Y tú te has separado de Él por voluntad propia. Él quiere salvarte. Él no quiere que mueras. Pero el enemigo cobra el cumplimiento de la promesa de Dios. Porque le dice, ¿tu palabra es eterna o no? Sí. ¿Y qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es la muerte. Y este no pecó, entonces tiene que morir. Todos estamos, por eso Pablo mismo dice, todos estamos condenados a muerte. No hay justo ni siquiera uno, todos nosotros. Pablo dice, de los cuales, hablando de los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Y esta noche yo les diría, y de los cuales yo soy el segundo. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado, todos merecemos morir, porque escogimos el camino de la muerte. Pero ahora reconocemos que Jesús es la vida y queremos volver a Él. Pero el diablo viene, no puedes porque Él pecó y tiene que morir. Ahí aparece la persona maravillosa de Jesucristo. Y dice así, muy bien, este pecó, tiene que haber muerte, porque hubo pecado, tiene que haber muerte. Yo voy a ir a la tierra, dice Jesús. Y Jesús vino a la tierra como ser humano. Y la Biblia dice que fue tentado en todo,
en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, si Jesús no pecó, no tenía por qué morir. Y ahora viene y le dice al enemigo, él pecó, tiene que morir. Yo no pequé, merezco la vida. Entonces la vida que yo merezco se la voy a entregar a él. Y la muerte que él merece la voy a morir yo. Fue por eso que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Él no merecía morir. Él no tenía por qué morir. Él dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Nadie podría apuntar un pecado en él. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. No tenía por qué morir. Entonces, ¿por qué murió? Porque alguien tenía que morir si el hombre quisiese salvarse. Porque el hombre había pecado, entonces tenía que haber muerte. El hombre no quería morir, entonces alguien tenía que morir. Y ahora fue pagada la deuda. Para que tú entiendas esto, te voy a contar una historia. Hay un pastor americano que ya murió. H.M.S. Richard era su nombre. Él cuenta la historia de cuando era un jovencito de 10 años. Le gustaba robar las manzanas de la chacra del vecino. Saltaba al muro, agarraba las manzanas. Y un día el vecino se quejó. Y la madre llamó a Richard y le trajo una vara. Una vara. Y le dijo así, ¿estás viendo esta vara? Sí. Mira, tú no puedes estar robándole las manzanas al vecino, me haces pasar vergüenza, no está correcto. ¿Estás viendo la vara? Sí. Si tú saltas una vez más la cerca del vecino y robas las manzanas, te voy a dar 5 veces con esta vara en las espaldas. ¿Entendiste? Sí, mamita. ¿Qué te dije? Que si yo agarro otra vez las manzanas del vecino me vas a dar 5 veces. Entonces está claro, está claro. Pasó una semana, pasó 15 días y él dice, nunca las manzanas del vecino estuvieron más rojas. Y un día no aguanté la tentación y salté el muro, agarré 5 manzanas. Y cuando vuelvo a saltar el muro para el patio de mi casa, mi madre estaba ahí parada con la vara en la mano. Las manzanas rodaron por el suelo. Yo miré a mi madre y le dije, mamita, perdóname. Y mi madre dijo, no, hijo. Hubo pecado, tiene que haber consecuencia. Y nosotros teníamos un trato. Si tú entrabas, tenía que haber la consecuencia. Y la consecuencia era 5 veces en tus espaldas. Mamita, pero perdóname. No, hijo. Teníamos un trato. Hubo pecado. Tiene que haber resultado. Y el resultado, 5 varazos en la espalda. Pero mamita, tú no me amas. Te amo, hijo. Entonces perdóname, hijo, hubo un trato y el trato tiene que cumplirse. Pero mamita, cayó de rodillas llorando, mamita, tú no me amas. Te amo, hijo. Entonces perdóname. No puedo, hijo. Nosotros teníamos un trato. Pero qué madre no se conmueve viendo al hijo arrodillado llorando. Entonces ella le dijo, hijo, ¿no quieres recibir el castigo? No, mamita. Entonces levántate. Y él se levantó. Y la madre le dijo, toma la vara en tus manos. ¿Para qué? Toma la vara en tus manos. Sí, pero ¿para qué?
¿No quieres sufrir el castigo? No, mamita. Entonces toma la vara en las manos. Sí, pero ¿para qué? En lugar de que yo te dé 5 veces en las espaldas, tú me vas a dar a mí 5 veces. Hubo pecado, tiene que haber consecuencia. Tú no quieres sufrir la consecuencia, muy bien, yo la voy a sufrir por ti. En lugar de yo darte, tú me vas a dar. Y él dice que comenzó a llorar. Dice, hasta aquel momento yo había llorado con las lágrimas de mis ojos, pero en ese momento comencé a llorar con las lágrimas de mi corazón. ¿Cómo podría tener el valor de golpear a mi madre por un delito que yo había cometido? Él no pudo. Pero cuando tú le dices a Dios, Señor, perdóname, ¿sabes lo que estás diciendo? Señor, yo entré al territorio de la muerte porque quise. Y ahora el resultado es la muerte. Pero yo no quiero morir, por favor, yo no quiero morir. ¿Y sabes lo que te dice Jesús? Pero hijo, hay un principio. Si hubo pecado, tiene que haber muerte. Pero Señor, tú no me amas. Te amo, hijo. Entonces yo no quiero morir. Está bien, hijo. Solo hay una manera de que tú no mueras. Yo voy a morir por ti. El pastor Richard no tuvo el valor de castigar a su madre por lo que él había hecho. Pero nosotros tuvimos el valor de crucificar a Jesucristo por lo que nosotros habíamos hecho. Cuando yo era chico, mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos. Era un libro de historias para niños. Y había una escena de la crucifixión, Jesús y 2 cruces al lado. Y yo le preguntaba a mi madre, ¿quién es este que está en esta cruz? Y mi madre me decía, hijo, ese es el buen ladrón que aceptó a Jesucristo. Y este otro, ese es el ladrón malo que no aceptó a Jesús. ¿Y quién es este del medio? Ah, hijo, ese es Jesucristo que murió por nuestros pecados. Y yo le preguntaba, ¿y estos que están abajo, quiénes son? Y ella se encolerizaba y me decía, hijo, esos son los malditos soldados que mataron al Señor Jesucristo. Y sabes que yo crecí toda mi vida pensando, fueron los malditos soldados que mataron a Jesucristo. Hasta que un día yo necesité perdón en mi vida. Y cuando levanté los ojos para decir, Señor, perdóname, entendí que le estaba diciendo, Señor, yo pequé y tengo que morir, pero no quiero morir. Y Jesús me dijo, está bien, hijo, para que tú no mueras, yo voy a tener que morir y tú vas a tener que crucificarme. No fueron los ladrones que mataron a Jesús, fui yo, fuiste tú, fuimos nosotros. Era la única manera de salvarme. Pero ahora, por la gracia maravillosa de Cristo, podemos decir, cuando estamos yendo de vuelta a Jesucristo, destruidos con nuestra vida destruida, y estamos entregándonos a Jesús, y el diablo dice, espera, ¿a dónde vas? Estoy yendo a Jesús, a la vida. Sí, pero tú has pecado, tienes que morir. Y tú ahora puedes decirle, sí, yo pequé, pero Jesús murió por mí, yo ya no necesito morir. Pero antes de decir amén, piensa ahora lo que te voy a decir, porque Pablo lo dice. ¿O no sabes que cuando te bautizas, te estás bautizando en la muerte de Cristo? ¿Qué quiere decir eso? Tienes 2 caminos.
porque tú y yo, todos, entramos al territorio de la muerte. Para salir del territorio de la muerte tenemos dos caminos. El primer camino es: tú vas a morir por tus pecados porque has pecado. Ese es el primer camino. El segundo camino es: tú vas al tanque del bautismo para bautizarte, porque cuando eres bautizado te estás bautizando en la muerte de Cristo. O sea, la muerte de Cristo solo tiene valor para los que se bautizan, porque cuando te bautizas en la muerte de Cristo. Pero si no quieres bautizarte, entonces la muerte de Cristo no te sirve. Tienes que morir tú. Pero pastor, yo no quiero morir. Entonces, hijo, bautízate. Sí, pero es que yo no quiero bautizarme. Entonces tienes que morir. Pero tengo miedo de morir. Entonces bautízate. Sí, pero que no estoy preparado. Entonces tienes que morir. Tú no tienes otra alternativa. Porque cuando eres bautizado en la muerte de Cristo. O te bautizas o entonces la muerte de Cristo no te cubre tus pecados. Tú tienes que morir. Pero las personas tienen miedo de bautizarse. ¿Por qué? Tú tienes que tener miedo es de morir, no miedo de bautizarte. Y Jesús te da la opción: hijo, o tú entras al agua o tú subes a la cruz. Pero si yo ya subí a la cruz, dice Jesús, tú no necesitas subir, tú entra al agua. Porque Pablo dice, porque cuando eres bautizado, eres sumergido en el agua, como Jesús fue enterrado en la tierra, muerto, y cuando resucitas para una vida nueva, así como Jesús resucitó. Solo que las personas para bautizarse inventan: no, es que no estoy preparado, es que tengo miedo y esto y aquello. Te voy a hacer una ilustración tonta. Vamos a decir que estás en el mar, te estás ahogando. Ya tragaste agua, ya no sabes qué hacer, ya el agua está. Y en ese momento aparezco yo en un helicóptero y te suelto una cuerda y te digo: agárrate. Y tú me miras y dices: pero es que no estoy preparado. ¿Te vas a preparar qué, hijo? Estás muriendo. Solo tienes una opción: agárrate de la cuerda salvadora. No tienes que pensar, no tienes que entender, prepararte. Agárrate de la cuerda salvadora. Pero pastor, es que yo no siento nada. ¿Y qué vas a sentir? Un día Jesús encontró a un paralítico, 38 años paralítico. Hay mucha gente paralítica en la vida. Nada, no puede andar, nada le sale bien. Jesús encontró al paralítico y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Si el paralítico hubiera dicho: Señor, pero ¿cómo voy a andar si no siento que estoy curado? Se hubiera quedado paralítico para el resto de la vida. Pero aunque no sentía, creyó.